Hola, ¿me escuchan bien, Juan? Sí, así es. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos, un gusto tenerlos hoy aquí. Mi nombre es Cecilia Zurita, soy la directora de ventas de SolidWorks en México y bueno, espero que hayan amanecido con muchas ganas el día de hoy, como pudieron ver este video de todo el tema de presión. Creo que así todo el día nosotros vivimos bajo presión, entonces agradecemos mucho que el día de hoy pues nos estén dando la oportunidad de platicarles más de esta semana de simulación, de más de nuestros productos que tenemos para ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy con pues nuestra agenda, empezando con, bueno, una mala noticia, lamentablemente, y hablando de este tema de la presión, pues hoy teníamos a Koblenz como nuestro caso de éxito que iba a platicar hoy, pero tuvo un imprevisto y por el cual pues hoy no vamos a poder contar con su presencia, más no así, obviamente tendremos casos de los cuales y ejemplos de los cuales platicaremos. Entonces, hoy quiero invitar al panel que está con nosotros. Lisette López es nuestra gerente de marketing, José Pereiras, que es nuestro technical manager del territorio de la TAM, Dana Parrish, que es nuestro experto en simulación en ventas, y Juan Chapa, que es nuestro technical manager para NAM y para México. Entonces, pues hoy estamos todos aquí para platicarles de estas soluciones, para estar en conjunto trabajando y que nos escuchen nuestra propuesta de valor, así como todos los beneficios y ventajas que podemos darles a ustedes. Entonces, sin más, bueno, les recordamos que muy importante, tienen un panel para que ustedes puedan hacer todas las preguntas. Si las preguntas no las contestamos aquí, las contestaremos después, como dice por ahí José, tendremos toda la semana para poderlos contestar, pero la idea es básicamente tener este tiempecito con ustedes y poderlo contestar. Entonces, bueno, les agradecemos que por ahí nos pongan sus preguntas. Y bueno, ya en la parte de mi participación, comentarles que por estar ustedes perteneciendo y formando parte de esta semana de la simulación, pues obviamente, que más que tener un beneficio, ¿no? Entonces, para aquellos que ya estén preparados, que necesiten una solución de simulación y quieran ya obtener un precio y tener una promoción especial con un precio especial, pues los invitamos a que con su celular, pues le pongan acá el código QR y les aparecerá la información para que ustedes soliciten esta promoción. Ustedes solamente nos encantaría, si es posible, no solamente que nos pongan eh, quiero información, si nos digan en su correo con el título, me interesa la promoción, estoy interesado en la promoción y nos pongan también sus datos ahí porque luego nada más nos mandan su correo, si nos pueden mandar su nombre, su compañía, su teléfono, de dónde se encuentran también para poderlo canalizar. Sabemos que hay gente de todo el territorio de la TAM, entonces de repente nos llegan y no sabemos si es de Argentina o si es de Centroamérica o si es de México, entonces lo mejor que pueden hacer es ayudarnos con esta información. Bueno, sin más, les dejo las palabras a nuestros expertos. Dana nos va a platicar sobre el tema de todos los beneficios de simulación y bueno, les agradecemos nuevamente que estén aquí y estaremos en contacto. Thank you, Dana. Come on, you can do it. Are we going to play the video, The I video. assume? All right, there it is. Okay. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Welcome. Welcome, everyone, to day 2 of our series, Simulation Today, Simulation Tomorrow. My name is Dana Parrish. I am the simulation manager for Dassault Systems SOLIDWORKS, covering New Mexico territory. And I'm very glad you were able to make this event. I do hope you find it interesting and you learn a lot from it. So let's get started. So we talk about simulation a lot as part of the overall design process. And what does that mean? That means that simulation is almost like a tool that will help you navigate to the best design. And let's talk about that. When we were navigating, we were trying to get from point A to point B, say in our car. In the old days, we would have a map and a compass and a pencil to make notes and things like that. And I would equate that to the old way of doing and testing your designs, building prototypes. You built a lot of prototypes, many of them unnecessary. You did a lot of hand calculations. You did a lot of, physical drawing of the design on a piece of paper and then try to create
mathematical elements and calculations from it. And that was fine. It got the job done, but it was very time consuming. And at the end of the day, you got to where you wanted to be from point A to point B, but how many times when you had a map you got lost? Or how many times when you were designing something, you built a prototype, it was completely wrong, not even close. That wastes time, it wastes effort, it wastes money. Now we look at simulation tools today, like having either a GPS or even your smartphone. You plug in the exact address, where you want to go, how you want to get there, and it tells you. It tells you where to go, how to turn, where there's an accident ahead. Go this way, go that way. And ultimately what that means is it smooths out, in the world of design, simulation, much like a GPS, smooths out the experience from getting from point A to point B. There might be some little hiccups along the way, but for the most part, it's a very smooth ride. That is what simulation has done to the design process, to design tools. Let's look at some overall business and market trends for simulation. The bottom line is more companies today are relying on simulation for success than ever before. Why? Because they're trying to get the job done faster and quicker and for less amount of money. Their time to solution has to really decrease markedly if you're going to meet competitive pressures or deadline pressures, consumer pressures, whatever drives your business, the time to solution and getting that as low as possible is key. But at the same time, the product complexities have gone up. How many products we have today have some sort of printed circuit board somewhere embedded in it? The designs and the really neat swept shapes and the different aesthetically pleasing type of look and feel. So complexity has gone up. If complexity is going up and the time to solution is going down, that means more than ever you must rely on simulation. Let's look at it from a business standpoint. Here's ultimately what it is. Okay, being able to do changes up front where it costs the least amount of time and money is the key, where you're using simulation to drive design and engineering. Ultimately, you are trying to achieve better, faster, cheaper. That does not mean a junkier product, a cheap product, a cheap feeling product, or anything like that. It just means you're maximizing your time. You're minimizing your time to develop and create and manufacture a product. Ultimately, where you want here is more information, less risk. The more you do simulation up front, the more information you're going to get, and you're going to have a lot less risk further down the curve. SOLIDWORKS simulation enables you, engineers and designers, to innovate, evaluate, and validate. All of that stuff. So it's a great validation tool. These will validate your designs, but at the same time, being able to innovate on your desktop. Again, looking at that last chart, realizing that doing everything up front costs the least amount of time, money, and effort, and the changes are very easily done. So within the innovate, evaluate, and validate, we do structural simulation, plastics injection molding, computational fluid dynamics, and even some of the advanced tools. And I'll talk a little bit about that now or later. And that is our final day of our Simulation Today, Simulation Tomorrow series, which will be on Friday. It's not just about design anymore, as I've talked about. SOLIDWORKS is a fantastic tool. You all know it, love it, you use it very well. But being able to simulate is going to really gives you value and your return on investment with the SOLIDWORKS tools. Because I talked about it, being able to innovate, being able to go from a brick phone to now a fully functional smartphone, like having a computer in your hand. That's innovation. Innovation over all these years. Innovation then leads to better time to market, more competitive products, more of a better process that you're using to get there, and ultimately getting it to the shop floor and building it right the first time. So let's take a step back. What is simulation? It's a numerical technique used to predict or model the behavior of systems, assemblies, or components. Great. And like I said, in the old days, simulation is nothing but building something and testing it. So we built things this way. This is just a standard pipe being compressed. We've done some even bigger simulations. That's a full helicopter that's not balanced, and they're trying to see what's going to happen to it. This stuff costs time and money.
But simulation is also being able to use numerical, using the computer to help drive some of this stuff. How cool is this? Being able to do this on your computer, even on a laptop, to better understand the performance of your design before it's ever built. So these are all using numerical techniques. These here are just using it better, more efficient, more innovative, more intuitive. There's different types of simulations out there that you're probably very familiar with. We can do certain nonlinear things, like turning a screw and seeing what happens there. We can do computational fluid dynamics. This is an actual real customer. That's a heart valve with blood being pumped through by the heart, okay, or by the valve. Injection molded plastics is another type of simulation. Being able to understand, can your design be manufactured? Will it warp? Will it bend? Will it deform because of the process or because of the cooling process? And then another example, how about this? If I bend something back on something and you have things touching each other and deforming and permanently deforming, how do I account for that? Which is the very high-end tools. And that's going to be the last day of our series. We'll touch upon the very high-end tools that we have now for you to look at. So when all said and done, simulation is a relevant and compelling addition to your design process. You're able to innovate in very quick time, improve your process, and get the product built right the first time. And all doing it on a very smooth journey from point A to point B, using simulation as your GPS, being able to answer all your questions up front where changes cost the least amount of time and the least amount of money. So yesterday we talked about the first set of tools within our simulation realm, going from linear statics all the way into thermal buckling, all the linear type of operations and simulation that you can do. Today, we're going to concentrate now on the nonlinear aspect, nonlinear materials, vibration, composites. What happens if I shake my design up? What happens if I, instead of using a metal gasket, do I use a plastic or rubber gasket? What happens if I twist something? Will it permanently deform? That is our advanced tools that are found in Simulation Premium. And that's where the bulk of our conversation will be today, on the Simulation Premium tools. These tools here, while the linear things are very nice and all the different tools here, this is a great starting point. Everyone should start with a basic strength study, a basic fatigue study, and use some of the other tools in here to get a basic idea. But to really paint a complete and accurate picture of your design, if required, you have to look at nonlinear materials and also any type of dynamic effects that may happen to it. So with that, I wish you a great rest of this event, and I will be coming back at the end with the roundtable to answer any questions you may have. Thank you very much. Muy bien. Juan, ¿estás por ahí? Así es, José. Aquí estoy por aquí. Perfecto. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, vamos a continuar. Entonces, excelente lo de Dana. Y vamos a continuar ahora con esto que hablaba Dana, de los temas no lineales. Entonces, para eso vamos a aquí, okidoki, y vamos a presentar. Listo. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que veíamos ayer y cómo entramos con lo de hoy. ¿Se acuerdan? Para los que no estuvieron ayer, vimos el caso de la parte básica, la parte, digamos, inicial, y habíamos visto 4 etapas: identificar, representar, asignar e interpretar. Y vimos el caso de una bicicleta, ¿no? Que se rompía el cuadro, era el problema original, y después el punto de identificación del problema. Después vimos cómo representarla dentro de SolidWorks, y esta es una gran ventaja que habíamos visto de llevar la geometría
directamente en 3D. Esa es uno de los principales, digo, personalmente a lo largo del tiempo he usado muchas herramientas de simulación y SolidWorks Simulation en ese aspecto, en el tema de productividad, esta integración 3D es fundamental. Después vimos la parte de asignación, donde dimos asignaciones básicas, que eran 3. Una vez que habíamos visto la geometría, asignamos el material, ¿se acuerdan? Una aleación de aluminio. Después pusimos las restricciones que estaban en verde. Y finalmente habíamos puesto las cargas que están aquí en violeta y habíamos simulado. Y una vez que habíamos simulado e interpretado, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿se rompía o no se rompía? Y eso lo dejamos como tarea para la casa y para los modelos de cada uno. Bien, eso es lo que hicimos ayer. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a empezar con simulaciones más avanzadas y en especial con 2 temas. Cuando hablamos de simulación avanzada, a veces no me gusta mucho el nombre, ¿no? Pues avanzada parece que los clics son más raros, más diferentes, y no es tan así. Capaz que lo avanzado es justamente la etapa de interpretación, y hay conceptos adicionales, con los cuales hoy nos vamos a tomar un tiempo adicional en eso. Por favor, en las preguntas, ahí mis amigos, si me van ayudando, si surge alguna pregunta en especial que ustedes consideran, la vamos respondiendo en algún punto especial de la presentación, ya que nos vamos a tomar unos buenos minutos, ¿verdad, Juan? Así es, José. Aquí estoy al tanto yo de las preguntas también y te las voy a ir plantando también durante la presentación. Excelente, mi Gracias. amigo. Excelente. Entonces, voy a hacer corto, un solo slide y después pasamos a SolidWorks. Y díganos en las preguntas si prefieren más SolidWorks, software o más casos. Hay mucho material. Entonces, en realidad para nosotros el tema es cómo lo vamos gestionando el material para que sea entretenido y sea útil la clase. Entonces podemos decir que la simulación avanzada está dividida en 2 categorías. Lo no lineal, por un lado, que vamos a ver de qué es esto de no lineal, porque Dana habló de la parte lineal, ayer le hablamos de la bicicleta, hablamos otra vez de la parte lineal, pero para muchos de ahí no puede ser que no haya quedado claro qué es lo lineal. Entonces, no lineal es una parte, y la otra parte es el aspecto dinámico, que eso lo vamos a ver directamente todo lo vamos a ver en SolidWorks, pero la parte dinámica es, de alguna forma es más humano, lo sentimos más fácil, que es justamente cuando las cosas evolucionan en el tiempo. Pero lo no lineal a veces no queda tan claro. Entonces vamos con lo primero, lo no lineal. Entonces, para lo no lineal, los tipos de no linealidades que pueden aparecer son 3. Una es la geometría, ¿sí? Entonces, geometría, ¿qué puede ser? Por ejemplo, gomas, plásticos, donde tenemos geometrías que están cambiando mucho de forma. Entonces eso implica una no linealidad. La segunda no linealidad es el material. Y yo diría, esta es estadísticamente la que más aparece. Inclusive ayer tuvimos preguntas de esto. Es cuando el material pasa cierto límite, ¿sí? Ese límite justamente se llama el límite de linealidad. Por ejemplo, un metal pasa a ese límite que le llaman fluencia, ¿sí? Y a partir de ahí el comportamiento justamente se ablanda el material. El acero, digamos, de alguna forma pierde capacidad de carga. Se vuelve más blando, por eso se llama como una plastificación. Por favor, vayan diciéndonos en las preguntas si va quedando claro esto, porque a veces es difícil
Y ahí Juan me va ayudando. Y por último, la otra no linealidad que muchas veces no la tenemos en cuenta porque ya la traemos, los contactos. Los contactos están en todos lados, pero cuando aparece un contacto, aparece una no linealidad. Pero la principal y la que voy a hablar ahora es la del material, esta de acá. Esta podemos decir que aparece en el mayor porcentaje de los casos. Y por supuesto, cada una de estas no linealidades pueden aparecer separadamente o en conjunto. Obviamente, a medida que puede ser que aparezca solamente el material, pero hay casos que aparece también con contacto y cuando se suman las tres, bueno, ahí tenemos un lindo desafío. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pasemos ahora a hablar un poco, ya vamos directamente a hablar de estos aspectos no lineales y después vamos a los casos, ¿no? Vamos haciendo un switch, ¿les parece? Para mantener un poco la dinámica. Entonces, lo que traje hoy es, ¿se acuerdan? Ayer fue la bicicleta, hoy traje la parte de dirección de un carro. Entonces, en esta parte de dirección de un carro, la idea es simular todos los aspectos que pueden aparecer aquí. En especial, lo que vamos a simular es en esta dirección, va a aparecer principalmente en esta zona, esta es la barra de dirección, ¿de acuerdo? Que va a producir una fuerza en ambos sentidos cuando esté direccionando, más esa fuerza va a accionar principalmente aquí. Obviamente son ejemplos, por favor, después tratemos de hacer la extrapolación a todos los casos que puedan llegar a aparecer. Y vamos a ir simulando desde lo básico, vamos a retomar el lineal rápido, pero inmediatamente vamos a pasar a cuestiones no lineales. Entonces, aquí estoy en SolidWorks y nuevamente esto es SolidWorks diseño, tengo todo mi árbol y voy a ir directamente a mi subensamble. ¿Se acuerdan que ayer dijimos, estoy en la parte de identificación? Identificación, ya identifiqué el problema. Son las cargas de la barra de dirección. Ahora estoy en la segunda etapa. La segunda etapa es la de asignación. Voy a asignar, voy a setear mi modelo. Y en esa asignación voy a seleccionar qué parte o partes quiero modelar. Y se acuerdan que habíamos dicho, uno tiene que ver específicamente para simplificar el modelo. Ojo, simplificar no significa que simplifico el resultado, no. Muchas veces es para tener el resultado en su forma correcta. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer acá, rápidamente voy a hacer un análisis estático. ¿Recuerdan cómo hacía un análisis estático? Venía mi barra de simulación, nuevo estudio. Hoy vamos a hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer vimos, para los que no estaban, vimos estático, vimos frecuencia, vimos topología, vimos algo de fatiga. Hoy nos vamos a concentrar, vamos a ver rápidamente el estático, vamos a concentrarnos en el no lineal y vamos a ir a dinámica lineal, ya que estas son los modelos específicamente avanzados. El diseño de topología se abraza con este, que es el de diseño. Estos dos los vamos a ver en los casos de estudio, la parte térmica y la parte de pandeo. Y estos tres ya son para casos más especiales, ¿sí? Como recipientes a presión y lo que explicaba ayer Dana de ensayos de caída o casos de submodelado.
O sea que hoy, de alguna forma, vamos a estar terminando todos los módulos de SolidWorks. Por favor, cualquier pregunta de alguno, obviamente no en profundidad, pero tratando de explicarlo en detalle a cada uno. Entonces, vamos acá a poner estático simple. ¿De acuerdo? Entonces, voy a crear a mi estudio estático. Nuevamente, ya tengo mi modelo. A diferencia del día de ayer que teníamos una pieza, acá tenemos 3 componentes. ¿De acuerdo? Y a estos componentes, permítame a este componente de acá, vamos a asignarle a los 3 componentes. Le voy a asignar, ¿se acuerdan? La aleación de aluminio de ayer. Porque esto trata de ser, es de un auto de competición, o sea, el aluminio es un material bastante usado, así que ya tenemos el material asignado. Vamos a las restricciones. En las restricciones, bueno, veamos y ahí donde se acuerdan que yo les decía, el 80% de los casos de algún error está en la etapa de asignación de las condiciones de borde. Entonces, las restricciones, uno estaría tentado a decir, bueno, le pongo fijo, como hicimos ayer en la bicicleta. Pero hoy vamos a tratar de ser un poco más delicados. Entonces, si somos un poco más delicados, vemos que este componente está, digamos, sujeto con estos pernos y a su vez está apoyado en esta placa. Entonces vamos a tratar de emular exactamente eso. Para hacer esa emulación vamos a utilizar específicamente, por ejemplo, para los tornillos. Podría poner un tornillo, pero voy a utilizar esta restricción, que es la restricción tipo bisagra, que me va a restringir el movimiento de esos 3 componentes. Y para la parte de atrás, voy a utilizar, fíjense que tenemos acá restricción en librería, pero voy a utilizar una que ya es de las avanzadas y que es sobre cara plana para simular justamente ese contacto. Y le voy a restringir solamente la dirección en la dirección de la placa. Espero que se vaya entendiendo. Si no, ¿se va entendiendo, Juan? ¿Tenemos alguna pregunta en especial ahí? No, sí se va entendiendo perfectamente, José. Y pues nada, para reiterar que estas herramientas que tenemos dentro de nuestro producto de SolidWorks Simulation, en este caso Premium, igual trabaja para las herramientas que mostraste ayer, te dan el lujo de asimilar lo más cercano a la vida real con todas este tipo de restricciones, de cargas, para hacer el estudio mucho más realista, ¿verdad? Aparte de las propiedades que tenemos que cada material tiene y que se supone que también cambian si estamos haciendo un estudio de fatiga, esta restricción, por ejemplo, que acabas de usar, es un gran ejemplo de que pues, prácticamente está fija en una superficie, pero tiene flexibilidad si no le pones algún otro tipo de restricción de poder deslizarse en esa plana. Así es que qué bien, qué buen ejemplo que estás utilizando para mostrar estas capacidades. Muy buen punto, Juan, porque muchas veces escucho, por ejemplo, unas preguntas de ayer, la malla, y hay muchos usuarios preocupados por la malla. Pero cuando llegamos a las restricciones no hay tanta preocupación. Y se cometen, créanme, muchos más errores por restricción que por malla. Así que buenísimo el punto ese, Juan. Y sigamos ahora. Bueno, la barra de dirección. La barra de dirección va a ejercer una fuerza sobre esta esfera, esta bola. Y con una cierta dirección, ¿no? Vamos a suponer que es normal a esa dirección y voy a decir que es una fuerza. Ayer trabajé en kilos, hoy vamos a trabajar en newtons. A mí me gustan más los kilos, pero como tenemos a nuestros amigos americanos, ellos trabajan en newton, vamos a trabajar en newton. Pero
vamos a... Fíjense, la barra de dirección puede ir en esa dirección, pero la voy a poner en la otra dirección, que es esta, para ver qué efectos producen. 4.000 newtons son aproximadamente unos 400 kilos, ¿no? Y acá ya tenemos nuestro modelo terminado, el estático. Entonces vamos a correrlo. Ups, ahí no quería hacer esta. Vamos a correrlo. Fíjense que no pasé directamente a correrlo. Y acá ¡poc! Se nos abren los ojos. ¿Qué pasó acá? Bueno, miremos. Esto es una ayuda de SolidWorks que me encanta. Miren, la tensión de fluencia me está diciendo es un valor, 75, y es esta flechita acá. Ya el estático me está advirtiendo, y me está diciendo, ¿y tenés algún tema con la parte no lineal? Llegó a estos puntos que están acá, ya están entrando en un régimen no lineal. Entonces, si bien corrí un lineal, me está advirtiendo, tengo un tema no lineal. Entonces, debería ir a un modelo no lineal. José, disculpa que te interrumpa, pero sí está, para aclarar, hay varias preguntas sobre el mismo tema. Creo Vale. que podrías quizás expandir un poquito. El por qué se usó la restricción de bisagra y no la fija en los orificios, de igual manera en la superficie que usaste de restricción para que se deslice y no una fija. Se está preguntando Excelente. mucho eso, que por qué escogiste esas restricciones en lugar de fijas completas. Muchas gracias, Juan. Excelente, excelente. Por eso, yo digo, estos son los puntos principales a la hora de que... Miren, cuando uno va a hacer esta simulación, está bien. ¿Por qué no fija? Primero, este tornillo que está aquí está ajustando. Hay 3 tornillos, ¿de acuerdo? Vamos a ocultar esta pieza acá. Están estos 3 tornillos. Estos tornillos están ajustando la pieza, no la está fijando, la está dejando como un pin, como una bisagra, es como la puerta. Está bien que acá no está representada la rosca, pero en definitiva puede girar, no hay nada que no está soldado, no hay un punto de soldadura. Entonces, de ahí es como una bisagra. Por eso usé bisagra. Y esta cara de acá, esta superficie de acá, lo único que está evitando es que el componente se mueva en la dirección, justamente en esa dirección. No le permite que se mueva en esa dirección. Entonces, por eso utilicé sobre cara plana. Es muy importante eso. Si yo hubiese usado fija acá, es como si este componente gris no hubiese existido. Y es falso. ¿Dónde se ajustan los tornillos? Entonces, buenísimo, Juan. Muchas gracias. Y son puntos muy importantes que hay que analizar porque esos cambios en las restricciones son críticos a la hora de leer los resultados, porque como mencionas, en este caso, si restringimos la superficie, al restringir la superficie fija completamente, quiere decir que ya sea la orilla o la superficie, no se mueve para nada, o sea, está completamente fija ante el sistema global. Así es que si hay algún tipo como en este caso, que se despliegue un poco la superficie o X, no se va a detectar porque está fija 100% la superficie y no hay manera de que se muestre ese cambio de geometría. Así es que son importantes esos detalles que son quizás en este caso mínimos, pero sí causan mucha diferencia en cuestión de los resultados. Muchas gracias, José, por la explicación. No, gracias a ti. Entonces, vamos al no lineal. Ya el lineal me avisó. Estoy superando la tensión con la flecha roja. Vamos al no lineal. Entonces, algo que me gusta mucho es copiar el estudio. Lo voy a clonar, pero voy a pasar del estático a un no lineal. Y eso lo que me trae es básicamente toda la posibilidad de trabajar en el mundo no lineal. Entonces, para trabajar en el no lineal,
lo que voy a utilizar en este modelo, voy a utilizar, ven la carpeta azul, es una carpeta a propósito, que son los materiales personalizados. Estos materiales personalizados son muy importantes porque yo puedo poner mis propios materiales. Hasta ahora, desde ayer a hoy, utilicé materiales de librería. Ahora yo estoy personalizando el material con mis datos duros. Yo digo, esto es, voy a trabajar con este modelo. Von Mises es muy conocido en el mundo lineal, 90% de las cuestiones se resuelven con Von Mises, y voy a decir, trabajo con mis datos personalizados, lo aplico, y ya tengo mi material. ¿Se acuerdan que yo les decía, mi material no lineal es uno de los más importantes? Y voy a aplicar acá, ya que estoy trabajando, voy a llevar, y esto es muy usual hacerlo, llevar al límite. Justamente ahí entramos en la competitividad de los componentes. Esto obviamente en el mundo real no puedo hacerlo porque sería un desastre, pero en el mundo virtual ahora voy a doblar la apuesta. Voy a incrementar la carga un 50% más. Entonces, esa carga que voy que incremento, ¿se acuerdan que en 4000 newtons tenía una plasticidad, casi que ni tenía plasticidad, estaba ahí unos puntitos rojos, pero vamos a ver qué sucede ahora con un 50% más. Entonces lo voy a correr el modelo. Ahí me avisa si quiero ver resultados en el medio. Sí, eso es muy lindo, me gusta. Voy viendo cómo va. Lo que está haciendo ahora, ven que a diferencia del estático lineal, va aumentando la carga. Eso es lo que tiene el no lineal. Va aplicando, va subiendo la carga. Cada porcentaje de esto es una fotografía donde la carga va aumentando. Miren cómo va subiendo las tensiones. 40, me estoy acercando a los 75. Vamos por 42. 54, todavía voy bien. 66. Cuando llegue a 75, ahí ya estoy llegando. Ahí ya está llegando, ya está superando. Ya superó. Obviamente el material ahí se ablanda, las zonas rojas se incrementan, ¿sí? Y obviamente tengo zonas rojas más altas, pero ¿quién me dice cómo está dañado el material? El que me dice cómo está dañado el material, básicamente es este tipo, son las deformaciones. Y esto también lo preguntaron ayer algunos. Son las deformaciones, pero son las deformaciones plásticas, ¿de acuerdo? Entonces, estas deformaciones plásticas me van a decir, acá, fíjense, tengo dos zonas que aparece plasticidad. Plasticidad lo podemos tomar por ahora como sinónimo de rotura o de inicio de fractura. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que a esa carga, el automóvil muy posiblemente inicie una fractura, no para que se vaya a romper en ese minuto, pero posiblemente 1 hora después, 2 horas, 2 días después, rompa la barra de dirección y tengo un accidente, algo por el estilo. Entonces, ahora, en las preguntas, Juan, si me ayudas, ¿qué ven de feo acá? ¿Qué hay de feo? Hay algo feo ahí. ¿Y cómo vamos bien con el tiempo? Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien dice que hay de feo? No sé. ¿Qué ven de estos triángulos grandes? ¿Qué será? No sé si las preguntas tenemos a alguien que... A ver, las preguntas... Esperando que... No a ver, alguien que se anime a criticar mi modelo. La malla, me dicen. La malla. La malla. Perfecto. La malla. Sí, ¿no? ¿Por qué? Teníamos esos... Y vamos a ver qué pasa. Y ahí sí. ¿Ven lo que yo decía? Lo que decía ayer, ir iterando, ¿no? Entonces,
Veamos la malla. Y miren acá. Y tengo inicio de rotura ahí, pero tengo un elemento muy grande. Y ya vemos cuando aparecen colores gradientes fuertes, es un elemento grande. Cuando entramos en el mundo no lineal y en estos temas, sí es importante acá sí vamos a volver a la malla. Y acá la malla es nuevamente SolidWorks Simulation. Fíjense, yo no aplico ningún comando por afuera de mi árbol. Voy a aplicar un control de malla y voy a decir, aplico un control de malla en estos bordes. Y vamos a aplicar un control de malla de 1 milímetro. ¿Ven? 1 milímetro va a ser lo suficientemente para este ejemplo para achicar la malla. Recuerden, acuérdense de esta malla. Miremosla bien. Tenemos casi un elemento, abarca la mitad del espesor. Bastante malo eso. Ahora tengo la habilidad de crear solamente la malla. Voy a remallar solamente para ver cómo queda. También podría penalizar toda la malla con un elemento más chico, pero pero como tengo el problema localizado, uso justamente controles de malla localizados. Miren ahora, ¿ven? Logré elementos más pequeños. Ahora tengo 1, 2, 3, 4 elementos y con un degradé, ¿no? Entonces, está claramente mucho mejor. Vamos a volver a simular ahora nuevamente. Que me dice, va a tardar un poquito más, pero miren que los colores empiezan a hacer también eso. Ayer yo dije un tip para ver cómo hacer para que una malla sea buena, que represente bien la geometría en forma suave. Está bien, eso sirve del lado geométrico. Ahora, del lado de los resultados, un segundo tip, que los resultados sean suaves a la vista. Obviamente no son tips y son sugerencias suaves, son sugerencias. Habría que hacer análisis posiblemente más profundos, pero créanme que en la gran mayoría de los casos sirve para un nivel inicial y medio. Entonces, los resultados ahora van a ser más precisos y vamos a tener las deformaciones plásticas mucho más suaves en esos puntos, que es lo que queremos obtener. Bueno, bien, Julio, gracias. Julio, el refinamiento, los elementos de la malla son siempre triángulos. Ahora vamos a hablar de la malla. Son tetraedros, pero también el viernes vamos a hablar de hexaedros. En lugar de usar líneas como base, refinamiento, puedo usar, ahí usé línea, usé los bordes, pero puedo usar caras, etc. Si miramos ahora las tensiones, claramente ahora no tengo dos elementos pintados, tengo ya varios elementos pintados. Y ahora, ¿se acuerdan la interpretación de los resultados con el problema físico? ¿Qué hago con esto? ¿Sirve el elemento o no sirve? Bueno, a este punto, muchas compañías lo que hacen es, si los 6.000 newton, esta carga que usé, es la carga máxima de rotura, este elemento sirve, porque tengo controlada la plasticidad. No es que atravesó todo. Depende del criterio. Depende del criterio. Pero acá es donde viene el analista, donde viene el ojo del simulador. Nuevamente, esto es imposible de hacerlo a plena escala. Vayamos un momento. Esto es la parte no lineal. Vayamos un momento, volvamos. Switchemos con lo... ¿Se acuerdan que ayer estaban nuestros amigos de Resemin? ¿Se acuerdan que hablaron? Tomo este tema de no lineal, rapidito con Resemin. ¿Se acuerdan que hablaron del ensayo? Los que estuvieron, que era un ensayo plena escala. Acá está el ensayo. Son los 220. Este es un ensayo no lineal y me va a dar pie porque tiene no linealidad y dinámica. Vamos a ver el ensayo. $227 kilos, se tiran de 5 metros de altura.
Sí. Eso es lo que decían el techo, ¿se acuerdan del techo de la cabina que debía cubrir al piloto? Ahí tiran de la cuerda. Y después se acercan para ver cómo quedó ese techo. Ahí que tenemos, queda deformaciones permanentes, obviamente. Tenemos un tema de las no linealidades que hablé. ¿Cuáles tenemos? Tenemos deformaciones, obviamente al ojo hay que poner ahí algún elemento, algún pie de rey, algo para comparar. Pero quedaron deformaciones permanentes, ya tenemos material y tenemos contactos. No tenemos grandes desplazamientos. O sea que la simulación, esta la paso rápido, no, para que vean cómo sería una simulación en ese caso, controladores de malla, etcétera, y cómo queda la simulación en el techo. Y esto me da pie a la parte que aparece acá. Acá aparece también combinado el aspecto dinámico, porque la carga ocurre a una alta velocidad. Entonces, ya no es carga estática. Hasta ahora vinimos... ¿Sí? ¿Tenemos a alguien hablando? No. Entonces, para Resemín, un poco retomando los que estuvieron ayer, ellos nos hablaron. Si bien no lo vimos, Gustavo nos mostró varios ejemplos, pero como hoy hablamos del tema no lineal, justamente el tema de tener herramientas integradas es fundamental y todos estos aspectos, ¿no?, que estamos hablando hoy. Entendido hasta acá, a ver si tenemos con las preguntas. ¿Con qué se hace simulación de impacto en el techo? Me preguntan con qué se hace simulación de impacto en el techo. Buena pregunta, me da pie, ahora vamos. Me da pie a ir a la parte dinámica. Entonces, la simulación en el techo, ¿con qué se hace? Tengo dos tipos de dinámica. Vamos a simulación, a tipo de estudio. Para Lucas, la simulación en el techo se hace con el aspecto no lineal, dinámica no lineal. Hoy no voy a tratar este tema de dinámica no lineal, simplemente lo muestro. Lo voy a tratar por separado, entonces me voy a ir a la dinámica lineal, que es el otro aspecto de avanzado que hablábamos. Dinámica no lineal se aplica, pero la dinámica lineal aplica en muchísimos otros casos. Lo que mostraba hoy Dana del helicóptero que se movía, es un aspecto, ¿se acuerdan ayer que hablábamos de las frecuencias, etcétera? Entonces, voy a aplicar dinámica lineal. Solamente como uso, en este caso voy a usar un impacto, la carga de la barra. Voy a suponer que ahora el piloto carga rápidamente, pero esta dinámica se aplica también para sismos, etcétera. Entonces voy a decir, vamos a poner acá el nombre, dinámica. ¿Se va entendiendo en el panel de preguntas si me ponen más o menos? Sí, no. ¿Se va entendiendo lo que se va explicando? Dinámica lineal. Sí, José, vamos muy bien. Vamos bien, perfecto. Entonces ahora, en realidad no quería hacer eso. En realidad voy a dar borrar. Quiero hacer lo mismo que había hecho antes. Voy a venir a mi estudio estático, botón derecho. Esto es fantástico. Ya hice el estudio estático, salí de lo super básico, copio el estudio y en lugar de ir al no lineal, voy al dinámica lineal. ¿De acuerdo? Entonces, vengo acá al dinámica lineal. Me trae el material, me trae las cargas, me trae todo. Pero ahora las cargas, ya no puedo tomar las cargas que tomaba antes. Entonces,
las cargas que voy a aplicar ahora en realidad varían en el tiempo. ¿Y cómo las voy a hacer? Botón derecho en cargas, editar. Y acá yo uso muchísimo esto, curvas. ¿Y de dónde viene esta curva? A ver, perfecto, gracias ahí, Lenny. ¿De dónde viene este tipo de curvas en un ensayo, por ejemplo? ¿De dónde los toman? Si nos pueden poner en el panel de preguntas. ¿Cómo podría tomar estas curvas de carga? Acá me hablan cómo podría ser para realizar simulación de suspensión, etcétera. Está bien, vamos a hablar de eso. Misma manera no tiene... Ok. ¿De dónde puedo tomar estas cargas? Estas cargas vienen, a ver si alguien nos da alguna pista, en el mundo real. ¿Cómo las mido? Porque yo no le puedo decir al piloto de tomarlas, digamos, ponerle ahí un dinamómetro. Tengo que poner acelerómetros, ¿no? Entonces yo lo tomo acelerómetro. ¿Y dónde lo llevo eso? Típicamente lo voy a llevar a un Excel. Por ejemplo, acá voy a tener un Excel donde voy a tener, créanme que estas cargas que tengo acá, esta es la escala de tiempo. Miren los tiempos ahora. Tengo la escala de tiempos y este es el valor de la carga. Celda de carga, me dicen ahí, velocidad versus tiempo. Excelente, excelente. Y hoy se miden con acelerómetros todo eso, con una celda de carga, etc. Entonces, la carga ocurre ahora, miren las velocidades, en 10 milésimas partes de segundo. Entonces, voy a poner esta, ¿qué hago? Tomo de un acelerómetro, control C, Windows, vengo acá, control V. Vamos a borrar esta de acá. Y miren esto, ahí me da acá SolidWorks, me dice, este es el nivel de cargas, perfecto. Ya tengo todas las cargas, vamos a ponerle acá el nombre, vamos a ponerle curva de carga. Así podría ser con cada acelerómetro, ¿no? O sea, con cada input, ponerle las cargas. Yo ahora la estoy poniendo en la barra de dirección. Curva carga. También la puedo importar, ¿no? La puedo traer desde un archivo TXT. Bien, ok. Ya tengo mis cargas. Excelente. Y algo no menos importante es el amortiguamiento que va a tener. Otro día podemos hablar, el amortiguamiento es como un amortiguador de un auto. Toda estructura tiene internamente una amortiguación. Yo en este caso voy a poner un 3% más o menos, que son las amortiguaciones que tienen este nivel de estructuras. Y ahora le voy a decir al solver, por default dura hasta 1 segundo. Pero yo le voy a decir, vamos a la curva de cargas. En mi curva de cargas yo tengo que, fíjense, 0.002, o sea, la última es 0.001 segundos. Entonces, una milésima de segundo. Estoy simulando para una milésima de segundo. Obviamente, pues, depende de la estructura de esto. No es lo mismo una estructura mecánica que una estructura de un edificio, por ejemplo. Entonces acá dijimos 001, ¿no? Creo que es. Y acá, perdón, acá 0.001. Y le voy a decir cuál es el paso de tiempo. Acá le voy a decir 100 veces dividido esto en 100 veces. Ya tengo todo. Y voy a simular este aspecto dinámico. Miren que una nota al pie. Mientras ahora vamos a ponerlo a correr. Y explico esto. La carga, ¿cómo es con respecto al estático que había hecho antes? Es la misma carga, 4000 newtons. ¿Se acuerda que antes había llegado a unos, en el punto rojo había llegado a unos 75, 76 megapascales, ¿se acuerdan? En el estático, para la misma carga. O sea, menos de 80. Igual ahora lo vemos. Vamos a ver en el dinámico justamente la misma carga, el mismo valor, pero ahora aplicada en forma dinámica. La pregunta hago ahí, ¿será distinta o no?
la tensión que llegó, el máximo, ¿va a ser mayor, menor o igual? ¿Qué dicen ahí en el panel de preguntas? Acá me preguntan, mientras tanto, ¿cómo podemos definir el valor de amortiguamiento? Muy buena pregunta. Para este tipo de estructuras, depende de la estructura. Cuando son estructuras abulonadas, va entre el 1 y 7% en general. Cuando son estructuras abulonadas, como esta, es el 1%, 2%, es decir, disipa poca energía. Cuando ya son, por ejemplo, estructuras metálicas de edificios, etcétera, ahí ya tenemos una disipación de energía mucho mayor. Y ahí puede ir a un 6%, 7%. Si pongo amortiguadores a propósito, vieron cómo pasó lamentablemente en el último caso que tuvimos, bueno, pero no fue sismo, pero cuando hay edificios que, por ejemplo, en las zonas sísmicas, Chile, Colombia, la parte de Mendoza, Argentina, se ponen disipadores de amortiguadores, se ponen, y eso van al 10%, 14%. Me dice que puede subir un poco la tensión. Bueno, vamos a ver si subió. Vamos a ver acá. Primero voy al estático. En el estático, si miro las tensiones, uso esta sonda, no la mostré hasta ahora, pero me gusta mucho. Si pongo una sonda acá, miren, me dice 80 megapascales justo. Un valor fijo. Y acá me dice 53 megapascales. 80, muy parecido a la tensión de fluencia. Yo diría que prácticamente no cerró, no hay problemas de... Si ahora vamos al dinámico y pongo la sonda, en el dinámico tengo una ventaja cuando selecciono. Es que no hay ahora un valor único. Hay muchos valores a lo largo del tiempo. Entonces, en lugar de solamente que, porque este es el valor último, uso este icono, el del relojito. Y José, aquí, disculpa que te interrumpa rápidamente, pero Claro. para resaltar dos cosas. Una, de que todo lo que estás haciendo ahorita es en vivo y la facilidad de manejo del producto dentro de SolidWorks al cambiar geometría, eso es algo pues súper importante para un analista, un diseñador que pueda hacer esos cambios y correr, como lo acabas de hacer hace un momento, copiar y usar ya las restricciones, el material de un estudio hacia otro que son completamente distintos. Una. Y la otra, que no se está tardando tiempo en resolverse este tipo de análisis. Entonces, eso también nos da a decir de que las herramientas que tenemos súper potentes en SolidWorks Simulation le ayudan también, tienen los tiempos de resolución mucho más amplios que otras herramientas. Y por último, esto que acaba de mostrar, para mí siempre ha sido impresionante porque este tipo de puntos que puedes probar, puedes sacar resultados de puntos exactos de cualquier tipo de estudio, no nada más ahorita lo estás haciendo en el estudio dinámico, de estático, de temperatura, si quieres ver exactamente dónde está la temperatura en ese punto exacto, este tipo de herramientas te permiten ver los resultados exactos donde tú los pides. Así es que son herramientas que para un usuario, para un analista, para lo que es el post-processing, después son herramientas críticas el poder sacar estos resultados de la forma como lo estás sacando tú. Absolutamente, Juan. Por eso lo mostramos, ¿no? Porque realmente simular tiene que ser un porcentaje hoy marginal del diseño. Lo decíamos ayer, el primer día. Cuando el proceso hoy de diseño, la simulación tiene que estar. Y como bien decís, Juan, hacer todo esto de una manera tan fácil, tan directa, donde fácil no significa que el caso sea fácil, el caso es súper complejo, porque estamos viendo dinámica, pero obtener los resultados en esta forma, sí, es un placer, realmente hace que la vida de uno, y evita la caída del pelo, Juan, evita la caída del pelo todo esto. Sí, sí. Así. Fíjense, interesante esto, ¿se acuerdan que dijimos que para el estático, con la misma carga, eran 80 megapascales? Miren el punto crítico. Para el punto crítico estamos llegando a
superando los 135 megapascales, más de un 50% de overshoot, o sea, de sobresalto tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que estamos, o sea, estamos corroborando lo que ya se sabe, que el efecto dinámico no es lo mismo que la carga se aplique estáticamente en forma lenta que se aplique dinámica. Por eso las cosas se rompen en forma dinámica. No es lo mismo aplicar la carga despacito que aplicarla en su forma. Y acá la estamos evaluando numéricamente. Entonces, la curva roja es para el punto, inclusive esta curva que es para un punto intermedio que en el estático aparecía por acá, también tiene rotura. O sea, súper importante el mundo. Entonces, ¿qué tendríamos que pasar de acá? Acá tendríamos que pasar a un análisis ya dinámica no lineal, como le mostraba en el caso de RSMI. Espero que les haya gustado esta parte. Con esto completamos toda la parte de lo que es, vimos la parte no lineal y la parte dinámica. Vamos a cerrar, ahora nos quedan unos minutitos, ya con Juan, pero yo quería cerrar simplemente con este es otro caso, ya acá tenemos geometrías no lineales. Este es el ensayo de fatiga de una ballesta o de un arco, no, depende cada país como le diga, un resorte, de un automóvil, bien aburrido, imagínense que esto cicla por días, también, ahí tenemos problemas geométricos no lineales. Esto resuelto también en SolidWorks, súper importante cuando se llega a poder modelar. Ahí sí este es un caso de geometría no lineal. ¿Se acuerdan que yo le decía grandes problemas? Y ahí es donde aparece la zona roja, donde aparecen las fallas en estos tipos de geometría. Y este también es un caso interesantísimo, porque acá se gasta muchísimo dinero, se invierte muchísimo dinero en el caso del volcamiento de carrocerías. Y bueno, acá donde se aplica todo el flujo de trabajo para carrocerías en este caso de buses, pero acá no solamente salimos del estático, salimos de motion, que no hablamos mucho, pero motion, estático, frecuencias dinámica y no lineal. Entonces, esto es lo que traje para hoy de la parte avanzada, y ahora lo dejo a mi colega Juan para que haga. Vimos algunos módulos. Juan ahora va a hablar del set de módulos que tenemos y hacer sí, un foco bien específico sobre eso. Así que Juan, te dejo a ti. Muchas gracias a todos y voy a ir leyendo las preguntas mientras tanto. Excelente, José. Muchas gracias. Nuevamente, pues lo que nos mostró José el día de hoy, es interesantísimo hacerlo de manera en vivo, prepararse en vivo, copiarse y todo eso. Así es que, y lo hacemos pues con ese fin de demostrar de que las herramientas que tenemos dentro de nuestro portafolio de SolidWorks, de Dassault Systèmes SolidWorks, pues tienen el mismo lema que tenemos con el producto de SolidWorks. Como lo mencionó también al principio Dana, el producto de SolidWorks se usa, es el CAD favorito de todos los usuarios, todos los diseñadores, ingenieros, etcétera. Y por algo es el favorito, es porque es fácil de usar, fácil de entender, fácil de hacer cambios, modificaciones, y lo mismo viene dentro de los productos de SolidWorks Simulación. Así es que de eso se trata en cuestión de los procesos. Ayer hablé un poco sobre este concepto, el tener las herramientas, todas las herramientas necesarias durante el ciclo de trabajo es importantísimo porque se eliminan tiempos donde se puede trabajar concurrentemente, se eliminan esos tiempos y te permite ya sea mejorar la calidad de los productos, pues entregas más rápidas, o incluso pues tener opciones o tiempos para crear nuevos proyectos. Así es que es muy importante poder trabajar con el proceso alternativo que proponemos con el portafolio de SolidWorks. Entonces, ayer, los que no tuvieron la oportunidad de ver la sesión del día de ayer hablamos sobre las herramientas de simulación profesional, que estos son prácticamente los módulos o los paquetes que se venden, que se pueden adquirir y agregarse dentro de lo que es SolidWorks CAD, lo que es simulación estándar, simulación profesional,
Hoy José dio varios ejemplos de simulación premium también utilizando las herramientas no lineal y dinámica. Y mañana hablaremos en detalle sobre las herramientas de Flow Simulación y SolidWorks Plastics. El viernes hablaremos más en detalle de los módulos que son individuales que ven aquí dentro de 3D Experience, que están una plataforma en la nube que nos permite integrarse directamente con SolidWorks, utilizar los archivos de SolidWorks y hacer tipo de simulaciones similares o a más avanzadas a lo que vimos ahorita. Hubo muchas preguntas sobre si se pueden hacer estudios de caída, de impacto, térmicos, etcétera. Sí se pueden hacer en todos los módulos, ya sea simulación premium e incluso en 3D Experience Simulation, que lo veremos un poco más a detalle el viernes. Y como lo mencionó Cecilia al principio, pues sí podemos tomar tiempo y pues oportunidad de, si quieren conocer los precios de cada uno de estos paquetes, si están interesados en adquirirse para usarse de forma inmediata, por favor, al final de esta presentación también mostraré el correo y a dónde pueden enviarnos un mensaje sobre esto. Y esto que está aquí, quisiera conocer un poco sobre la audiencia, quién nos está acompañando. Muchísima gente conectada el día de hoy, les agradecemos mucho su tiempo que están pasando con nosotros. Y si me hacen el pequeño favor de contestarme esta pregunta sobre qué herramientas están en este momento utilizando para hacer simulaciones. ¿Están usando ya SolidWorks? Pues me gustaría saber. ¿No utilizan ninguna herramienta? ¿Contratan a alguna otra empresa, algún laboratorio, alguna otra empresa dedicada a hacer este tipo de análisis? ¿O ya tienen otra herramienta de simulación similar a las herramientas que vieron aquí en SolidWorks? Nos interesa saber un poco y claro que estos resultados se los voy a compartir también a ustedes para que vean también quién está dentro de esta sesión, quién está compartiendo este tiempo con ustedes, este espacio con ustedes y con nosotros. Voy a darles un par de segundos más para que nos hagan el favor de votar. Esto nos ayuda también a entender qué tanto se usan estos productos o qué tanta necesidad tienen. Y ahí estoy viendo ahorita los resultados en vivo, como están votando. Súper interesante, súper interesante. Sí, que el 50% está utilizando ya nuestros productos de SolidWorks, tanto SolidWorks Standard, Simulation Premium o Simulation Profesional. Así es que pues se agradece que confíen en nuestra herramienta, y el resto que no utiliza o que utilicen otro software, pues también se les agradece que nos den el tiempo de ver cómo funcionan nuestras herramientas. Así es que gracias por sus votos. Voy a cerrar aquí la encuesta y voy a compartir la encuesta para que ustedes también vean el resultado de un momentito, aquí la comparto. Súper Ven los interesante. resultados. El 51%, José, utilizan ya nuestras herramientas de SolidWorks para crear este tipo de simulaciones, pero el 30 y el 14, el 30 no utiliza ninguna herramienta, que es muy, pues muy interesante porque, pues, si no se utilizan herramientas así, me imagino que, pues, este tipo de estudios también se hacen, hay más prototipos que se utilizan, más tiempo que se utilizan en desarrollarse, más fallas, etcétera. Y el 14% de ustedes utilizan otra herramienta que no es SolidWorks Simulation. Así es que, pues también es interesante que también comparen cómo lo que hizo José aquí en vivo, lo hizo completamente en vivo, que comparen cómo se maneja con las herramientas que Un tienen. dato, Juan, interesante es que esa misma pregunta, cuando la hacíamos hace 7, 8, 10 años atrás, si sumamos todo, era solamente el 30% que no usa ninguna herramienta de simulación. Hace 8 años, 7 años, los que no usaban herramienta de simulación, eso iba a un 50 o más arriba. O sea, Wow. cada vez el uso de la simulación va tendiendo a que todo el mundo lo utilice. Así que también, eso también para los que no lo estén usando y están hoy conectados aquí, está bueno ese resultado, está genial. Muy buen Así dato, que, José, muy buen dato. Yo hace 8 años todavía no tenía ni licencia de conducir por mi edad, pero pues sos muy joven, Juan. no, pero es un dato muy interesante, José, porque la realidad es de que el tiempo vale oro. Así es que estas herramientas, como el paquete que tenemos de soluciones aquí, ayuda a eliminar esos tiempos. Ahora, hoy nos enfocamos en las herramientas de lo que es simulación premium.
Es el paquete donde vienen estos 3 módulos que, claro, simulación premium también incluye todo el resto de módulos que vienen dentro de simulación estándar, profesional y esto. Entonces se agregan esas 3 herramientas o estos 3 módulos, se agregan a todo lo demás también. Si es que no es de que solamente adquieran estas 3 o por separado. Por eso están así distribuidos en forma de nube. Entonces, en cuestiones de simulación premium, José dio aquí un par de ejemplos de cómo o para qué son estos módulos que te permiten crear simulaciones de vibración aleatorias, estáticos no lineales y dinámicos no lineales, que fue los ejemplos que mostró José, y que pueden prácticamente hacerse de forma usarse resultados o no tanto los resultados, pero la preparación de un estudio, copiarse y agregarse cuando ya se corre un estudio estático lineal y se detecta una deformación enorme, pues se puede copiar, así como lo hizo José, y se puede simplemente cambiarse a otro módulo sin tener que perder tiempo en lo que es la preparación del mallado, los contactos también, que eso toma muchísimo tiempo, pero que SolidWorks también tiene especialmente la versión 2021, tiene una mejor manera también de cómo resolver esos contactos entre componentes que son súper importantes. Entonces, ese tipo de análisis en cuestión, por ejemplo, en el área de estudios dinámicos, te puede contestar la pregunta de que no solamente cuánto vibra, sino cuánto vibra el diseño, sino hacia dónde se desplaza el diseño. Es muy importante también estimar la vida útil de estos componentes con este tipo de cargas dinámicas. Por ejemplo, en este caso hay varias variantes, bombas, motores que están corriendo dentro de esta base y queremos saber cómo se está desplazando, qué tanto se está vibrando, para así asegurarnos de que también los materiales correspondientes pues tengan su vida útil. En cuestión de estudios dinámicos, aparte de lo que también ya demostró José, y sí lo habló en cuestión de simulación de terremotos, en los ejemplos de edificios, de puentes, es muy importante poder correr este tipo de análisis o incluso los estudios de impacto, cargas, de choques, todos esos se pueden correr dentro de este módulo el módulo dinámico. Los Una análisis nota al pie, Juan, ahí, que Dime. del sismo, que seguramente tenemos muchos colegas asistiendo de México, y me olvidé de México como uno de los principales países donde se sufre el sismo, ¿no? Entonces, Sí. especialmente se usa hay un módulo de dinámica para eso. Perfecto, Juan, gracias. Desafortunadamente, así es, José, pero afortunadamente sí existen estas herramientas que se pueden utilizar de forma para eso, para hacer de lo mejor que se pueda estos diseños y evitar ese tipo de fallas que anteriormente, pues en los años 70, 80, sí, pues el modo de diseño no existía, o si existía, estas herramientas no estaban al alcance de todo el mundo, o se estaban de precios muy altos, pero en este caso estas herramientas sí son accesibles y fáciles de usar más que nada. No se necesita un monstruo de computadora para correrla, este tipo de análisis también, que es súper importante. Pero en el caso de estudios no lineales, pues también igual, de igual manera, ¿cuál es el mejor diseño? En este caso, los dos ejemplos que muestro en este caso son ejemplos donde que si hay deformación permanente o qué tanta deformación permanente puede existir entre un caso y otro. Mañana nuestro cliente que tenemos invitado nos va a hablar de cómo se usan las herramientas de simulación premium, en este caso en el área, en el diseño de la industria médica. Yo vi un poco de lo que nuestro cliente va a presentar el día de mañana, y es súper interesante ver cómo nuestras herramientas también, pues al final de cuentas, mejoran la calidad de todos estos productos que muchos de nosotros o nuestros familiares utilizan en dados momentos críticos cuando se necesitan este tipo de herramientas para ayuda médica. Entonces mañana veremos en fondo un ejemplo también de deformaciones permanentes, los materiales compuestos, etcétera. En el caso de los estudios lineales, no solamente se hacen o se pueden utilizar para solamente aceros, metales, sino también productos de plásticos. Se pueden simular efectos de deflexión grandes, no nada más, pues para eso brincamos ya al estudio estático no lineal.
Y lo importante es determinar los contactos, los deslizamientos, qué componente está más fuerte que el otro, cómo se está dañando un componente hacia otro. Es que es importante tener esa variación de materiales para también así tener una oportunidad de mejorar los materiales. Y aquí pues unos cuantos ejemplos más de capacidades no lineales donde se puede simular también forma. Estaban preguntando si se puede hacer forma en componentes de chapa metálica. Este es un gran ejemplo donde se muestra la forma aquí en una superficie, o en este caso una chapa metálica, cómo los componentes llegan a contacto, qué reacción tienen entre ellos sí. Así es que son capacidades que se corren dentro de estas herramientas de simulación premium, de las que tenemos integradas 100% dentro de lo que es SolidWorks CAD. Y por último, se puede analizar también materiales compuestos. Hubo una pregunta también por ahí, José, que entró, de que cómo se podría, si se podía hacer una variación en los materiales compuestos, en los ángulos de las fibras que entran y cuántas capas se pueden agregar, el ángulo de las capas. Entonces sí, toda esa información es crítica para poder analizar ya con más precisión este tipo de materiales compuestos. Es decir, cuántas capas tiene, qué tipo de material usa, qué material viene en cada capa, a qué ángulo está la fibra, y esto pues se puede determinar con el módulo de materiales compuestos que viene dentro de SolidWorks Premium también. Así es que... Sí, también aplicado hoy, entra en todos lados, compuesto. Uno lo conoce en general por la industria aeronáutica o naval, pero hoy lo tenemos mucho aplicado a la agricultura, para, por ejemplo, fumigadoras, donde históricamente se hacían en metal, justamente para bajar pesos. Fantástica la herramienta de compuestos, sí. Sí, y José, eso que mencionas, de que hoy en día lo vemos más y más común para mejorar pesos, costos, etcétera, transportación, hay muchísimas ventajas, pero es algo que se está haciendo porque se tiene el alcance con este tipo de herramientas de poder similar materiales compuestos y hacer todo este tipo de pruebas dinámicas, de pruebas de no lineales para ver qué tipo de formación, qué tanta fuerza pueden soportar, pero son métodos que no existían, o no estaban al alcance de todos los ingenieros o diseñadores hace, no sé, 15, 20 años. Ahora se está viendo más y más por este tipo de soluciones como las que tenemos en nuestro portafolio, que te permite al usuario tener las capacidades de hacer pruebas y simularlas en este aspecto. Así es que, pues es algo muy importante que mencionar y que está dentro igual del producto que mencionamos hoy. Mañana, como ya lo mencioné, nos enfocaremos más en simulación ya de fluidos y plásticos. Tendremos un invitado que hablará también de nuestros productos, y José va a dar una presentación también sobre unos casos, unos ejemplos de cómo se utilizan estas herramientas. Y ya el viernes también hablaremos un poco más a detalle de herramientas similares, pero que corren ahora dentro de otra plataforma que también se adapta 100% a lo que es SolidWorks. Así es que, pues de mi parte, yo solamente quería hablar un poquito más a detalle sobre los módulos, las capacidades que tienen los módulos adicionales que vienen. José, no sé si quieras agregar antes de invitar a Cecilia nuevamente para que nos hable nuevamente haga la invitación. Vamos con Cecilia. Gracias, Juan. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a mostrar esta promoción. Ya habló al principio Cecilia. Nuevamente, bienvenida, Cecilia. Habló nuevamente Cecilia. Tendremos un poquito de tiempo al final también para contestar varias preguntas, pero hola, Cecilia. Bueno, pues perfecto. Aquí podemos, mientras estamos con las preguntas, darles un tiempecito para las preguntas. Aquí, pues les recordamos los precios especiales que tenemos por participar en la semana de la simulación. Sabemos que muchos están interesados en próximas adquisiciones, entonces, pues por aquí podríamos nosotros apoyarlos. Entonces, si nos contactan, también ahí está la dirección infola@3ds.com, o poner código QR y por ahí nos mandan su información. Por favor, ponernos en el título que están interesados en la promoción y darnos todos sus datos completos, si se puede, lo que es su nombre, de qué empresa están, en qué ciudad están,
su teléfono también para contactarlos y bueno, pues darle seguimiento a esta requerimiento. La promoción va a ser válida hasta el 30 de septiembre, entonces podrán tener tiempo para ir revisando. Sabemos que todavía no es decisiones que se hagan de un día para otro, entonces sí que tengan el tiempo suficiente, pero también que tengan un beneficio por participar el día de hoy en nuestro evento de simulación. Claro, y con mucho gusto también. Yo sé que estamos limitados de tiempo, hora y media, pues no podemos cubrir tantas capacidades de las que manejamos dentro de nuestro portafolio, pero para eso podemos contestar preguntas adicionales. Si no nos damos tiempo ahorita para contestarla, en un momento ponemos nuestros correos y también pueden contactar a su distribuidor local para que también les puedan dar un poco más de información y una demostración mucho más en detalle y pues para también asegurarnos de que qué herramienta o cuál producto, cuál paquete es el que quizás les agregue valor y los que les ahorre tiempo y dinero al final de cuentas en sus procesos. Así es que gracias, Ceci, Exacto. por mencionar esto. Sí, es correcto que también están los distribuidores para apoyarles en aquellas otras dudas que tengan, así como nosotros podemos hacerlo, pero también ya sabemos que también hay dudas muy específicas de cada una de sus empresas y nuestros distribuidores a nivel Latinoamérica tienen esa expertise y esa experiencia, han hecho muchísimas instalaciones de este tema y ahí la experiencia, así como han visto que nuestros clientes están platicando esta semana de los beneficios que tienen. Perfecto. Bueno, pues gracias, Ceci. Y bueno, pues yo sé que muchísimas gracias, la verdad. Tuvimos una amplia participación de muchos de ustedes que hicieron preguntas, comentarios. Pues igual, por cuestiones de tiempo, pues no podremos contestar todas las preguntas, pero sí vamos a escoger unas cuantas preguntas, unos 5 minutos para contestar preguntas. Dana, welcome back. Thank you very much for your time, for your presentation. No problem, my pleasure. Well. José, muchísimas gracias también. ¿Hay alguna pregunta que quieran contestar? Dana, let me see if there's a couple of questions that you might be able to answer while José can go ahead and take lead on one of the questions right now. Hay muchas preguntas de qué tipo de computador se necesita. Depende, pero mi sugerencia es, si van a usar un computador para simulación, preferible, y son temas que los veo mínimo, yo digo de 16 a 32 gigabytes de RAM. Digo, para hacer algo simple, pueden entrar al link de SolidWorks y ver los requerimientos, pero para tener algo rápido, 1632, disco de estado sólido, son uno de las para instalar cualquier software y un buen disco de datos con algún procesador. Son algunas de las cosas que yo creo que son importantes. También otras preguntas que vi por ahí es troqueles y embutidos. Esperen al viernes, que ahí vamos a hablar de esos niveles de deformación. Sí, Dana. hay otra que también, hablando de lo del viernes, sorry Dana, en cuestión de la diferencia entre los solvers de SolidWorks y 3D Experience, también hablaremos más en detalle el viernes sobre eso. Adelante, José, perdón, ¿qué pregunta le ibas a hacer a Dana, por favor? No, just go ahead. Okay. Hay una que sí, Dana, there's a question about as far as now I lost it. Hey, that's a question. I'm glad I could answer it. If SolidWorks simulation is able to do electromagnetic field simulations, if they can be done in any of the simulation products that we have. Sure, good question. And electromagnetics has been added to our family of products, and that we'll actually go over that on Friday for the final day with our advanced tools. So we have a product now called CST, which is a full-blown desktop electromagnetics package that can do everything related to everything from antenna design, electromagnetic interference, magnetic particles, microwaves. It's a full-blown package, and that is our latest addition to our family. And we're actually going to touch on that on Friday. So the answer is yes.
not in SOLIDWORKS today in the traditional sense. That's built inside SOLIDWORKS Simulation. It is a standalone tool from our sister company Simulia that now we have access to, and we can talk to customers about. Perfect. Well, let me translate that real quick. Thank you very much for the answer, Dana. La pregunta era de que si el paquete de SOLIDWORKS Profesional o Premium tiene la posibilidad de hacer simulaciones de campo electromagnéticos. Y la respuesta es de que los productos de simulación que vimos hoy no tienen la capacidad, pero sí tenemos una herramienta, y el viernes vamos a tocar y hablar más en detalle sobre esta herramienta que se acaba de agregar también a nuestro portafolio dentro de 3D Experience, que es una herramienta que se instala también, que resuelve ese tipo de problemas sobre microondas, antenas, capacidades de lo que son señales, y hablaremos más en detalle sobre eso el viernes, pero sí, la respuesta corta es sí tenemos una herramienta que te permite resolver ese tipo de simulaciones, y con mucho gusto la persona que preguntó, ya sea que acompáñenos el viernes para ver también un poco más sobre esta herramienta, o de igual manera envíenos un correo directamente. Thank you, Dana. Gracias. No problem. José, ¿alguna otra pregunta que quieras contestar para ya quizás darle por terminado? Hay muchísimas muchas preguntas, exactamente. Eso quiere decir que estuvo, si hay preguntas significa que estuvo bien. Vamos a contestar la última. A ver, respecto al tema de, bueno, una que es de minería, si bien la contesté acá, tema de molino de bolas que se utiliza mucho en el tema de la minería, y en general todo lo que es nivel de desgaste es eso se llama tribología, y se puede realizar. Hay que ver bien cuál es el caso. Si el caso es encontrar las cargas, si es ver la abrasión, el desgaste, dependiendo del caso. El último tip que quiero dar siempre que hagan una simulación es fíjense a dónde hay que llegar. Entonces, en función de eso, uno va para atrás y ve qué módulos utilizar. Pero en principio la respuesta es sí, con la precaución de que tenemos que analizar un poco más. Perfecto. Contáctenos ahí a nuestros emails específicamente por estos casos. Sí, y antes de despedirnos, me gustaría hacer una pregunta final a nuestro público, para saber, sí tuvimos muchísimo interés, muchísima gente que nos acompañó el día de hoy, pero si nos hacen el breve favor sobre el formato que estamos haciendo esta semana, sobre este tipo de webinars que estamos haciendo, pues lo estamos tratando de hacer informativo, un poco como lo está haciendo José perfectamente en vivo, mostrando las capacidades, cómo preparar, cómo estudiar, y también hablar un poco sobre los distintos portafolios que tenemos. Así es que si cualquier otro comentario, cualquier otra sugerencia, claro que pues estamos abiertos a percibirlos y a analizarlos. Lo que tratamos de hacer con este tipo de eventos es informarle a nuestro público y a nuestros clientes y no clientes las capacidades que tenemos dentro de nuestras herramientas, y que tenemos una cadena extremadamente poderosa en nuestros distribuidores que conocen, nuestros técnicos conocen de punta a fin estas herramientas y permiten proporcionar capacitaciones, entrenamientos y lo más importante, lo que es soporte técnico. No nada más se les vende el producto y se les olvida, sino pues parte de las suscripciones es proporcionar ese soporte técnico que nuestros distribuidores, tanto en Latinoamérica como en México, pues tienen amplias capacidades de entendimiento sobre estos productos. Muchas gracias por contestar estas preguntas. Ya casi voy a cerrar la encuesta. Pues muchas gracias también de nuevamente por su tiempo a todos ustedes. Mañana todavía tenemos 2 días. José, Dana, 2 more days of simulation. Muchísimas gracias a todos. Esperemos verlos nuevamente mañana. José, Dana, once again, thank you very much. Gracias, José, por todo lo que Gracias, y siempre un placer. Y mañana nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Bye. Bye.